¿Por qué estás en la cárcel? Presos y guardias le hacían la misma pregunta, y Márquez no tenía una buena respuesta. Era joven y hasta el día de su detención sus colegas lo consideraban un abogado talentoso y con un gran futuro. Hijo de un militar retirado, se casó con una abogada, Esther Sbar, que había sido su compañera de estudio en la Facultad Católica. Esther era delgada y distinguida. Provenía de una familia de clase acomodada cuya cabeza era un prestigioso médico neurólogo. Se reconocía romántica y obstinada. Había heredado el carácter de su madre, una piamontesa que llegó a la pampa húmeda cuando todavía el país se anunciaba en Europa como el paraíso en la tierra. Como ella, tenía la nariz levemente respingada sobre la boca pequeña. Usaba el cabello castaño a la altura de los hombros y jamás se pintaba los ojos ni los labios. Mariano adoraba esa costumbre. «Pareces una nena», le decía cuando eran novios y la pasaba a buscar por la casa paterna para salir a caminar. Cuando se graduaron, los dos encontraron trabajo enseguida. Mariano en un estudio jurídico y Esther como ayudante de cátedra en la facultad. Ganaban lo suficiente para pagar el alquiler de un departamento y hasta les quedaba dinero para darse algunos gustos. No se quejaban. Mariano estaba seguro de que pronto iban a progresar. Aprovechaban las funciones con entradas rebajadas para ir al cine. Esther casi siempre usaba faldas o vestidos de algodón para esas salidas. Disfrutaba cuando Mariano le acariciaba los muslos en la oscuridad de la sala. Tenía piernas flacas que le gustaba lucir y un culo redondo y firme al que consideraba su mejor atributo físico. Aunque Mariano le decía que eran perfectas, no estaba contenta con sus tetas. «Son chiquitas», se quejaba. Los domingos por la noche se acercaban al Paraná para caminar un rato y conversar. El río que rodea a Rosario por el este les ofrecía el rumor del agua turbia en su descenso inevitable hacia el delta. A Esther y Mariano les gustaba recordar que junto a uno de los paredones de la estación fluvial habían hecho el amor por primera vez. Ella nunca decía coger, decía hacer el amor. Aquella noche memorable le había dicho que estaba cansada y se colgó de su cuello. Luego lo besó tan profundamente que Mariano se excitó de inmediato. Terminaron rodando por el pasto, sucios y satisfechos. Esa manera de empezar fue un anuncio. Para Mariano no había que desobedecer a la pasión. Por su formación familiar, Esther era más recatada y rechazaba los impulsos de su marido, quien sostenía una campaña permanente contra sus prejuicios. Una vez trató de convencerla de que lo hicieran en el tren en el que viajaban a Buenos Aires. Era de madrugada y el vagón estaba desierto. Comenzó a besarla y hasta logró abrirle la blusa. Ella no llevaba corpiño y eso le permitió llegar fácilmente a los pezones. Cuando Mariano intentó bajarle el cierre del pantalón, Esther se negó a seguir con las caricias. Se abotonó con rapidez la camisa y se levantó del asiento. La insistencia de Mariano casi termina en una pelea. El resto del viaje permanecieron en silencio. Por la ventanilla apenas se divisaba la línea que separa el campo del cielo. Con el tiempo, la resistencia de Esther fue menguando y hasta se animaba a provocarlo con algunas osadías. En los recreos de la facultad, cuando se quedaba sola en la sala de profesores, lo llamaba a la oficina y le rogaba: «Venía a hacerme el amor, venía ahora». Los dos sabían que era un pedido imposible, pero, aún con esa certeza, Mariano quedaba alterado toda la mañana. «Me gusta que me llames, pero a veces me parece que te burlas de mí», le recriminaba. «No es así, en todo caso, serías el burlador burlado. Seguro que cuando te llamo le estás mintiendo a alguien. Como vos decís, está en la naturaleza de la profesión». Márquez no aceptaba que su mujer lo llamara mentiroso ni siquiera en broma. «A lo sumo soy un fingidor», argumentaba, «alguien que inventa historias para evitar males mayores». Esther nunca terminaba de sorprenderse con Mariano. Cuando peor estaban, él encontraba una broma que la rescataba del mal humor o hacía algún disparate que le devolvía la alegría. Una vez, después de una pelea...